leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hermanos, buenas noches, que Dios le bendiga. Es un gusto siempre poder compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que el Señor esté haciendo la buena obra que empezó en cada uno de ustedes, la continúe y el día de su regreso le dé fin a esta obra preciosa de salvación, de redención que ha realizado por cada uno de nosotros. Ahora vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos guíe en este tiempo de aprendizaje, de meditación en su palabra. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por cada uno, Señor, de tus hijos que venimos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque, Señor, somos seres humanos, Padre,
Nuestra naturaleza es pecaminosa, Padre Celestial, pero tu gracia que sobreabunda, tu poder infinito, Señor, que nos ha rescatado, Padre Celestial, de la condenación, nos ha traído hacia ti. Y de esa manera, Señor, venimos postrados delante de ti, a traer, Señor, nuestros corazones, a disponer nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar cada día, Padre Celestial. Te pido que tú nos estés guiando en este tiempo, que tú estés, Señor, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Continuamos, como ya los que somos asiduos a los cultos del domingo, a escuchar las meditaciones en la noche. Continuamos con el libro de Efesios. Es una predicación sistemática la que se está llevando, la que se está realizando. Y hoy día empezamos con el capítulo 4 del libro de Efesios. Empezamos con un punto muy importante. Los primeros 3 capítulos nos hablan acerca de cuál es el cambio espiritual que han tenido los creyentes. Y muchos creyentes hemos vivido o están viviendo un tiempo en el cual solo estamos en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Pero en este capítulo 4 ya nos habla de algo muy importante. Ya hemos visto todo aspecto espiritual que hay relacionado a Cristo y a su iglesia. Ya hemos visto cómo debe ser el comportamiento espiritual de los creyentes, de los cristianos. Ahora nos habla acerca de la unidad que hay en el Espíritu. Entonces, vamos a tomar lectura de los primeros 6 versículos y luego vamos a ver poco a poco qué es lo que cada uno de ellos nos quiere decir. ¿Sí? Yo pues, preso en el Señor, Pablo dirigiendo esta epístola a los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La palabra del Señor es perfecta. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de la unidad que debe haber en los creyentes, esa unidad espiritual que debe caracterizar a cada uno de los creyentes, a cada uno de los miembros de la congregación. Entonces, Pablo empieza detallando la palabra, ¿no? Yo pues, preso en el Señor. Esta palabra pues es una palabra que se usa de transición, ¿no? Entonces, que nos hace ver algo que ha sido realizado en un creyente, ¿no? Cuando se refiere a Pablo, cuando se refiere a sí mismo, lo podríamos ver nosotros, como cada uno de nosotros como creyentes. Yo, ¿no? Pues, por lo tanto, al haber sido yo rescatado, estoy preso en el Señor, ¿no? Pablo es un prisionero en el Señor. Era prisionero a causa de su posición en Cristo Jesús. Entonces, es interesante ver que nosotros como creyentes, y Pablo en su momento, podría haber estado en una posición muy altanera, muy altiva, por los conocimientos que tenía,
por el trabajo que venía realizando antes como fariseo, ahora como creyente. Él comenta que y nos dice que estimaba todo eso como basura, toda esa pompa, toda esa meritocracia judía que había recibido él. En su momento él ya no lo consideraba importante. Ahora él más bien se consideraba un preso en el Señor, pero con total autoridad para poder llamar la atención a los hermanos, a las hermanas que participaban de esta iglesia de Éfeso. Entonces, él tranquilamente podría estar sentado en un lugar celestial designado para él, pero también él podía estar sentado en una cárcel por el solo hecho de ser un seguidor, un testigo de Cristo para los no judíos. Entonces, el apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo esta frase: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, ¿no? Pablo también en Romanos 12:1 también habla acerca de os ruego por las misericordias de Dios, ¿no? Menciona esta frase constantemente: os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que andéis. Y siempre Pablo estaba en esta posición de estar pidiéndole a los creyentes que se comporten, que vivan de acuerdo a su profesión de fe, que vivan de acuerdo a esta vocación con la que fueron llamados cada uno de ellos. O sea, tenemos que ser nosotros un ejemplo vivo y digno de este llamamiento, de esta salvación que hemos recibido. No es cualquier regalo el don de Dios, no es cualquier dádiva que pueda uno encontrar por ahí, no es algo que uno pueda comprar. Entonces, hemos sido llamados a vivir en un nivel acorde a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en Filipenses 1:27, si buscamos Filipenses 1:27, dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y luego en Colosenses 1:10 también lo menciona. Colosenses 1:10: así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Y luego Pablo también en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, ya nos da un ejemplo propio y nos dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, en este primer versículo, Pablo les rogaba a los creyentes en Éfeso, en su momento, les rogaba que se comporten, que lleven una vida digna del Evangelio. Y ahora esta palabra también es para nosotros, ¿verdad? Nos está rogando que vivamos una vida digna del Evangelio. Probablemente, hermanos, nosotros estemos en una situación de constante escrutinio para el mundo. Es lo más seguro. La gente no le va a decir nada, pero basta que usted se haya identificado como cristiano, como creyente, para que las personas a su alrededor, que no son creyentes, bueno, incluso también los creyentes, estén mirando en qué se equivoca, con qué tropieza, ¿no?
qué es lo que hace, cómo se comporta, cómo responde, cómo reacciona, cuáles son sus caras al momento de recibir una mala noticia o al ser atacados, cómo reaccionan. Entonces, están evaluando constantemente cómo es nuestro comportamiento. Si somos verdaderos hijos de Cristo, somos verdaderos hijos de Dios, hemos sido rescatados, renovados, restaurados, hemos sido un nuevo hombre, hemos sido hechos un nuevo hombre, ¿o no? Entonces, la única forma de que la gente nos juzgue es por nuestra manera de vivir. Entonces, el apóstol Pablo inicia este capítulo 4 con este versículo, indicando que nos comportemos de la manera que el Señor nos ha pedido. Y Juan, el apóstol Juan, también en el capítulo 1, versículo 7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, andar en la luz significa vivir en la palabra de Dios, pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, nuestra Biblia. Las consecuencias del pecado son el descuido de una lectura bíblica, porque estás haciendo algo para alimentarte espiritualmente si lees tu Biblia, pero si no la lees, es ahí donde Satanás busca atacar y destruir. La poca o pequeña comunión que tengas con Dios se va a ir enfriando a consecuencia de que no estás alimentando esta vida espiritual, no estás en la luz y la oscuridad pues ocupa su lugar, ¿no? Entonces tenemos que andar en luz y vivir en la luz de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Esa es una gran pregunta, ¿no? Si usted tiene hijos, sus hijos saben cuánto tiempo usted le dedica a la palabra de Dios. ¿Está siendo usted ejemplo a sus hijos? Si usted no tiene hijos, su pareja, su esposo, su esposa, ¿sabe cuánto tiempo le está dedicando a la palabra de Dios? Sus vecinos podrían saber cuánto tiempo usted le está dedicando a la palabra de Dios. La gente de la iglesia podría saber cuánto tiempo usted le dedica a la palabra de Dios. No es para andar jactándose, para andar diciendo yo leo 5 horas al día la Biblia y medito en ella, ¿no? Pero es importante que la gente sepa que hay esa práctica. Continuamos. Hay que vivir, hermanos, en la luz de la palabra para que el compañerismo, para que la camaradería con Dios sea perenne y eso se refleje también con las demás personas, con los demás hermanos, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Todo esto es consecuencia de algo. Continuamos. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Y el 3 dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Con toda humildad. ¿Qué significa con toda humildad? Una mente altiva tiene humildad, ¿no? El apóstol Pablo practicaba lo que predicaba, ¿no? La humildad es lo opuesto al orgullo. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos
y del mismo apóstol Pablo relacionados a la humildad. Hay un contraste entre las actitudes de una persona humilde y de una persona altiva, ¿no? Siempre recuerdo una historia de un joven seminarista que era muy bueno, tenía muchos conocimientos de la palabra de Dios. Él era el mejor de su clase. Y él se sentía orgulloso por esta situación. Le gustaba corregir a los demás estudiantes. Y un día fue invitado para predicar en una iglesia grande. Y él pues inflaba el pecho, ¿no? Orgulloso de que había sido considerado para predicar en esta iglesia un domingo en la mañana. Entonces él subió al púlpito con un caminar orgulloso. Cuando llegó al púlpito y vio toda la gente que estaba ahí presente, se dio cuenta que él le tenía miedo y pavor al hablar en público. Y bueno, entre tropezones y decir una cosa y decir otra, acabó su predicación, que prácticamente se le había olvidado por completo por este pánico escénico que descubrió en ese momento. Entonces él bajó avergonzado y una ancianita se le acercó y le dijo: hermano, si usted hubiera subido al púlpito como bajó, hubiera bajado como subió. Subió con orgullo, con prepotencia, y bajó humillado. Pero si hubiera subido humillado, con humildad, delante de Dios, hubiera bajado orgulloso. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la humildad es una virtud cristiana que es de las más importantes. Y el apóstol Pablo lo menciona constantemente, y un ejemplo lo tenemos en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Lo vamos a leer. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, ¿no? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego Mateo 11:29 nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, que siempre se caracterizó por su humildad, diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, no debemos ser orgullosos ni por nuestra raza, ni por dónde vinimos, ni nuestra posición, nuestra apariencia, ¿no? En realidad debemos estar orgullosos de ser salvos. Ese debe ser nuestro orgullo. No cuánto conocimiento tengo de la palabra de Dios, no cuánto dinero tengo en el banco. No, eso no importa. Lo importante es la salvación. Eso es lo único por lo cual uno debería sentirse orgulloso, de sacar el pecho y decir: yo soy salvo, con toda seguridad. Porque es notorio cuando una persona es humilde y cuando una persona es altiva, orgullosa. Entonces, necesitamos permitir que el Espíritu Santo controle ese aspecto de nuestra vida para poder andar en humildad y mansedumbre. También el apóstol habla acá acerca de la mansedumbre.
ya la amabilidad, ser benignos de carácter. Esto no significa ser débil, por si acaso. Entonces, hay dos ejemplos de personas en el Antiguo Testamento acerca de la mansedumbre, ¿no? En el Antiguo Testamento, Moisés, ¿no? Todas las cosas que vivió, todo las sensaciones, muy a pesar de que al final no llegó a ver la tierra prometida, pero él es un gran ejemplo de esto, de amabilidad y benignidad de carácter. Y en el Nuevo Testamento pues tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no significa debilidad, porque Moisés, cuando vio al pueblo estar adorando a este ídolo, él arrojó las tablas que le habían sido entregadas con los mandamientos y luego fueron restaurados en el Señor. No lo consideramos debilidad tampoco nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él vio en el templo a todos estos mercaderes que lucraban con la fe, con las ofrendas, con los sacrificios, y los expulsó, ¿no? ¿Eso fue mansedumbre? Es una pregunta interesante. ¿Eso es andar en humildad? Pues el andar en mansedumbre es la práctica que todo el mundo o el sistema global no considera como bueno. Entonces, no consideremos la mansedumbre como debilidad, sino como una disposición de cumplir la voluntad de Dios, no importando cuál sea el costo, ¿no? La mansedumbre consiste en inclinarnos nosotros ante la voluntad de Dios y cumplirla sin importar el costo. Entonces, en esta lista también el apóstol Pablo nos habla acerca de la paciencia, ¿no? La capacidad para padecer, soportar algo sin alterarnos, la facultad de saber esperar. A veces queremos que las cosas sucedan ya, queremos que sea mágico, queremos que sea de un momento a otro, ¿no? Entonces, y soportándonos pues con paciencia, ¿no? Como nos dice Colosenses 3:13, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No hay que controlarse en una actitud de amor. ¿Es fácil? No. Siempre he escuchado esta frase: este hermanito no se deja amar, ¿no? Por sus actitudes, por su comportamiento, me la pone difícil para amarlo. Una vez escuché. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nos soportemos, que nos perdonemos unos a otros. Si alguno tiene una queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, hermanos, es importante esta actitud de amor, de este vínculo para la unidad de los creyentes. Si no hay esta actitud de amor, de soportarse, de considerarlo al otro mayor, de darse cuenta de que si Cristo me ha perdonado mis pecados y le ha perdonado sus pecados a mi hermano, yo ¿por qué no he de hacerlo? ¿Por qué yo tendría que estar señalándolo y juzgándolo? Finalmente, se exhorta diciendo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que en Juan 17:21 Jesús oró, ¿no? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no somos unidos, si estamos en conflictos, en disputas,
en peleas, ¿creen que el mundo va a decir, yo quiero ser cristiano también? ¿Para qué si ellos están en constantes discusiones y peleas? ¿Para qué? Entonces, Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, estamos llamados a esta unidad espiritual. Esta unidad, hermanos, no se puede crear por voluntad. Yo no puedo decir, el próximo domingo quiero que la iglesia sea unida en espíritu. Quiero que la iglesia esté compacta, que sea de un solo pensar, de un solo sentir. Quiero que todos los hermanos piensen de la misma manera por el Espíritu Santo. No es algo que es una decisión humana, pero sí influye las decisiones personales, porque si basta que uno no esté en comunión con Dios para que esa unidad no sea firme, no sea constante. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener esa unidad. Si bien es cierto, no es una decisión humana de que se manifieste esta unidad, pero sí es responsabilidad de cada uno de nosotros de que se dé. A nosotros estar en esa comunión con Dios. O sea, uno no puede decidir por todos, pero las decisiones de todos sí influyen en uno. Entonces, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús manifiestan esta unidad del Espíritu, porque pertenecen a este cuerpo, a la iglesia, ¿no? Debemos entender, hermanos, que somos llamados a ser unos en Cristo, uno en Cristo Jesús. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Entonces es importante reconocer en qué momento estamos dejando de serlo. ¿Me estoy saliendo del cuerpo? ¿O me gusta salir y regresar cuando quiero? ¿No? Porque hay muchos que salimos y volvemos. Me va bien, me salgo. Me va mal, me enfermo, algo pasa, regreso al cuerpo. Porque no puedo vivir sin el cuerpo. Pero nuevamente me sano, estoy bien, nuevamente me salgo a querer vivir mi vida. Pero me enfermo naturalmente y quiero regresar. Entonces, tengamos mucho cuidado de cuál es nuestra actitud frente a la unidad en Cristo. No es un juego, no es para estar yendo y viniendo. Continuamos. Versículos del 4 al 6. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, son factores de unidad. Un solo cuerpo, ¿no? El número total de creyentes desde el día del Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo hasta el día que el Señor venga, que el Señor recoja su iglesia, ese es el cuerpo. El mal llamado iglesia invisible, porque no deberíamos ser invisibles, deberíamos ser visibles. Los verdaderos creyentes son siempre visibles. Se nota en su comportamiento, en sus actitudes. Se nota en su forma de ser. Esa renovación, ese cambio de entendimiento, esa transformación espiritual. Un solo espíritu. Hermanos, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, es bautizado con el Espíritu Santo de Dios. En ese mismo instante, en ese mismo momento,
recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y ese es uno solo. No hay espíritus santos. Es un solo el Espíritu Santo. Y si está en mí y está en ti, es el mismo. Y al ser el mismo, busca que seamos uno solo. Esta unidad es necesaria. Porque el Espíritu busca unir a los creyentes, conservar la unidad. Continuamos. Una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento. Todos tenemos la misma meta como hijos de Dios, ¿o no? ¿Se han puesto a pensar cuál es la meta que tenemos como hijos de Dios? Ser llevados a la presencia de Cristo. Esa es nuestra meta. Cristo. Entonces, si esa no es tu meta, entonces hay que evaluarnos. Hay que pensar, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada que estoy esperando? Una misma esperanza, una misma meta. Estar ante la presencia de Cristo, pero siendo escogido, no siendo apartado. Muy bien, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, un solo Dios. Su señorío sobre cada uno de nosotros convierte la unidad en una realidad. Si el Señor Jesucristo es Señor de nuestra iglesia, seremos una iglesia unida. Si no lo es, habrá distensiones por acá. Una sola fe. Hermanos, cuando esta fe es negada, se rompe el vínculo de la unidad. Una sola fe. Todos creemos en lo mismo. En la importancia de la salvación y redención. Hay muchos temas que nos pueden llevar por la tangente a discusiones, a divisiones, pero si es una sola fe del Evangelio, si el Evangelio es uno solo, este es el fundamento y es la base de una doctrina sana y correcta que nos va a mantener unidos. Un solo bautismo. Hemos sido recibidos nosotros con un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo cuando nosotros nos convertimos y recibimos este Espíritu. Luego tenemos también el bautismo que es como rito, que es por inmersión. Un bautismo en agua es un símbolo de ese bautismo espiritual que hemos recibido cuando hemos confesado nuestros pecados y hemos dejado que Jesucristo tome control de nuestras vidas. Entonces, este bautismo nos hace uno. Un solo Dios y Padre de todos. Entonces, nuestro Señor es nuestro Padre Celestial. Al ser y al tener un Padre único, todos nosotros, pues nos convierte en hermanos. Por eso nos decimos hermano, hermana. ¿No? Hay un solo Padre. Él no es Padre de los no creyentes. Lamentablemente hay esa confusión. Entonces solo los que son hijos de Dios pueden ser llamados hermanos, pueden ser llamados herederos. Los que se han arrepentido y confesado sus pecados se han hecho acreedores de esta marca diferenciada que es el Espíritu Santo en nosotros, que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces no puede ser padre de los que no han sido regenerados. Nosotros hemos sido regenerados. El Señor está llamándote. ¿Has sido regenerado tú? ¿Has cambiado tu forma de ser, tu forma de reaccionar? ¿El Señor te está moldeando constantemente? ¿O eres el mismo de hace 5 años? ¿Eres el mismo, la misma de hace 10, 15 años, 20 años? ¿Sigues con las mismas reacciones?
sigues con tu mismo comportamiento. ¿Has sido regenerado? Esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Y si no he sido regenerado, pues hay una opción. Acércate a Jesús. Confiésale tus pecados. Reconoce que Él es tu Señor. Reconoce que no serías nada sin Él, que necesitas de Él y de su Espíritu para poder vivir una vida plena. No una vida perfecta, pero sí una vida plena en Cristo, que nos va a transformar constantemente, que nos va a hacer cambiar lo malo en nosotros, porque nos va a ir moldeando. Si yo antes reaccionaba de una manera, conforme ha pasado el tiempo, yo me voy dando cuenta que ya no reacciono igual. Ya no soy la misma persona que respondía a la primera provocación. Ahora respondo a la quinta. Pero me doy cuenta de que hay un cambio, hay una regeneración. Pero si siempre soy igual, eso desanima a los nuevos creyentes, ¿no? Porque dicen, ¿esta persona es creyente? Sí, es creyente hace 30 años. Hace 40 años es creyente. Entonces el nuevo creyente dice, pero sus actitudes, su forma de reaccionar, su forma de hablar cuando está molesta, cuando está molesto, su forma de increpar, no ha habido ningún cambio. Entonces el nuevo creyente se desanima, dice, ¿para qué? Si esta persona ya tiene 20, 30, 40 años en la iglesia y reacciona de esa manera. Y ahí se rompe el vínculo de la unidad. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad. La unidad espiritual es responsabilidad de todos. No de uno, no del pastor, no del diácono, no del papá, no de la mamá. Es responsabilidad de todos. Porque si todos estamos mal, pues no va a haber unidad. Si la mitad está mal, no va a haber unidad. Si la cuarta parte está mal, no va a haber unidad. Si uno está mal, no va a haber unidad. Entonces, es por eso que es responsabilidad grupal de todos. Porque el Espíritu en sí quiere que seamos unidos. Pero muchas veces nosotros le ponemos trabas, le ponemos estorbo. Porque pensamos, yo he sido siempre así, así moriré, ya soy viejo para cambiar, ya no puedo cambiar, como si Señor Jesucristo no tuviera el poder de transformar esa vida a la vida que Él quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, dejémonos manejar por el Espíritu Santo. Que el Señor haga su obra redentora en cada uno de nosotros. Que su misericordia sea permanente en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros estemos buscando de la palabra de Dios, andar en la luz, que nuestra familia, las personas que viven a nuestro alrededor se den cuenta, esta persona anda en la luz. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces nuestro Señor nos está llamando a esa unidad, hermanos. Que seamos uno, así como Él es uno con el Padre, así seamos unos también nosotros con Él, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido estorbos de la unidad. Hemos sido esta piedra de tropiezo, Señor, para los nuevos creyentes, para los creyentes tibios también, Señor, porque piensan, Padre Santo, que un creyente ya con madurez no debería tener ciertas falencias, Señor. Pero somos humanos y pecamos. Pero ten tú el control, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos a vivir una vida que te honre y que te agrade.
una vida de unidad contigo, para que podamos ser uno también con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que tú estés delante de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Venimos delante de ti a pedirte, Señor, que seamos uno en ti. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por todo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor haya calado en cada uno de sus corazones con su palabra en esta noche. Bendiciones. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti. Flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesas tus delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria y suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A sus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que su espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz mi alma da. Ya su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti.
que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Los anuncios son: la Sociedad Varonil se reúne todos los martes a las 8 de la noche por medio de Zoom. En esta reunión se estudia y se medita en la palabra de Dios y se realiza oración por toda la familia de la iglesia. Asimismo también, la Sociedad Femenil se reúne todos los martes a las 5 de la tarde. Es una reunión de oración por medio de Zoom, y la reunión femenil muy pronto dará inicio a partir del mes de mayo. Los estudios bíblicos de oración se realizan todos los jueves a las 8 de la noche por medio de Zoom, por una reunión virtual en la cual se realizan todas las peticiones de todos los miembros de la iglesia y de todos aquellos que necesiten motivos de oración. Se medita la palabra de Dios y en esta reunión se tiene todos los pedidos hacia Dios. La reunión de jóvenes se realiza de forma presencial y virtual de forma intercalada. Un domingo es reunión virtual y otro domingo es reunión presencial. Es todos los sábados a las 8 de la noche. La escuela bíblica dominical es de forma presencial todos los domingos a las 10 de la mañana, en la cual se tienen reunión de adultos, reunión de jóvenes y adolescentes y reunión de niños. El culto de oración es de forma presencial todos los domingos a las 11 de la mañana. Este culto también es transmitido por Facebook y YouTube para todos los hermanos que no tengan la posibilidad de poder asistir a la iglesia. El culto de edificación es de forma virtual y se transmite todos los domingos a partir de las 7 de la noche por las plataformas de Facebook y YouTube. Están todos invitados a participar de las reuniones de la iglesia.
Jesús quien de su gloria